Mike Gobane Nerugini, soy Kai y en este vídeo os contaré la historia de Tom Bombadil, o al menos la historia a partir de los pocos datos que tenemos. Antes de nada quiero decir que para hacer este vídeo no solo he consultado al Señor de los Anillos, sino también las aventuras de Tom Bombadil, las cartas de Tolkien y los cuentos inconclusos. Entonces, como veis en pantalla, voy a dividir este vídeo en 4 partes. Primero hablaremos del nombre de Tom, luego os contaré la historia conocida de la vida de Tom, es decir, los datos que son seguros sobre su vida, luego os hablaré de sus características y finalmente vamos a hacer una pequeña discusión sobre las diversas teorías que hay sobre su origen y raza. Empezamos con el nombre. Tom Bombadil era el nombre que le dieron los hobbits de Buglan, es decir, los hobbits de los Gamos. Los elfos le llamaban Iarwin ben Adar y los enanos le llamaban Forn y los hombres del norte le llamaban Orald. Con hombres del norte, Tolkien probablemente no se refería a los Dúnedain de Arnor, sino a los hombres que yacían al norte de Eriador desde hacía más tiempo, como los de Bree, los de la bahía de Forochel o los nativos de Rudabur. Por lo que hace su historia, realmente hay pocos datos sobre Tom, no solo porque aparece muy poco, sino porque Tolkien quería que fuera uno de los misterios de la Tierra Media. Sabemos que Tom, según él mismo les cuenta Frodo y sus amigos, se encontraba en la Tierra Media antes de que se desarrollara la guerra entre Arnor y Angmar, antes de que los de Númenor llegaran, antes de que los hombres nacieran, antes de que los elfos fueran a Valinor, antes de que despertara el sueño de Yavanna, antes de que Morgoth llegara a Arda y antes de que cayera la primera gota de lluvia. En conclusión, Tom Bombadil estaba en la Tierra Media como mínimo desde la Edad de las Lámparas. Tras esto ya no sabemos nada más sobre él y simplemente debemos suponer que continuó viviendo con tranquilidad en la Tierra Media, en concreto en la región de Eriador en la Edad de los Árboles, la Primera Edad, la Segunda Edad y la Tercera Edad. Lo único que sabemos es que al término de la Tercera Edad, Bombadil era conocido por los hobbits, enanos, elfos y hombres que vivían por Eriador y que él vivía en el Bosque Viejo junto a Valla de Oro. Sabemos también que tenía contacto con los elfos Noldor, al menos con los liderados por Gildor Inglorion, y que también tenía especial trato o amistad con el granjero Maggot. Por último, sabemos que Tom tenía un pony al que casi nunca montaba, llamado Fatty Lumpkin en inglés, traducido al castellano como gordo, terronillo, que era más grande, fuerte, gordo y viejo que los ponis de los hobbits. En cuanto a Valla de Oro, era un ser que vivía en el río del Bosque Viejo y Tom la cogió, la retuvo y el corazón de ella palpitaba, entonces Tom le pidió que fuera con él a su casa y ella sí lo hizo. Tuvieron una alegre boda en la que Valla de Oro llevaba un collar de lirios y flores azules e iba vestida toda de verde y plateado y en la que Tom Bombadil estuvo cantando felizmente. En la narración del Señor de los Anillos se nota que Tom quería bastante a Valla de Oro, con detalles pequeños como que cada año antes de que empezara invierno iba al lugar donde ambos se conocieron a recoger flores para ella, unas flores especiales que eran las primeras en abrirse en primavera y las últimas en morir en invierno, o también cuando después de derrotar al tumulario y conseguir espadas para los 4 hobbits, Tom cogió del túmulo un bonito broche para llevárselo como regalo para Valla de Oro. El 26 de septiembre del año 3018, Tom se encontró de casualidad con Frodo, Sam, Merry y Pippin, quienes habían sido atrapados en el hechizo del Hombre Sauce. Bombadil les rescató y les llevó a su casa, donde estuvieron 2 días hasta el 28, día en el que fueron capturados por un tumulario y de nuevo fueron salvados por Tom. Entonces Tom les acompañó un trecho por el camino y al final les recomendó ir a la posada del pony pisador en Bree. Y ya para acabar con su historia, sabemos que Gandalf fue a visitar a Tom después de la Guerra del Anillo, con quien pensaba tener una larga charla. Sobre sus características, simplemente comentar que la vida de Tom se encontraba únicamente en el Bosque Viejo, lo que él hacía era pasear por el bosque y vivir aventuras con las criaturas que allí vivían, el más peligroso de los cuales era el Hombre Sauce. Tom tenía el poder para dominar a todos los seres que vivían en el Bosque Viejo y las quebradas de los túmulos, y también demostró que el Anillo Único no tenía poder sobre él, puesto que cuando se lo puso en el dedo no se volvió invisible. Tom era un sujeto muy alegre y se pasaba los días de su vida bailando y cantando siempre, cantando canciones cuya letra ni siquiera tenía sentido, o al menos no tenía sentido a oídos de los hobbits. Valla de Oro, por su parte, no demostró tener ningún poder particular, excepto que era extremadamente hermosa y al parecer tenía la capacidad para vivir bajo el agua. Para terminar con esta sección quería decir que Tom Bombadil, precisamente por ser tan alegre y tan poderoso, era alguien muy despreocupado. No entendía la necesidad de evitar que Sauron recuperara el Anillo Único, hasta el punto de que si le hubieran pedido que escondiera el anillo, Tom pronto lo habría tirado y se habría olvidado de él. En otras palabras, todos los asuntos que no afectaran directamente al Bosque Viejo a Tom le importaban bien poco, llegando a rechazar la oferta de ir a un concilio tan importante como fue el concilio de Elrond si se lo hubieran pedido. Bueno, dicho todo esto, vamos con las teorías que rodean a este personaje. Se trata de uno de los personajes más estudiados y abiertos a debate dentro de la Tierra Media, más que nada por el simple hecho de que el Anillo Único no obraba ningún poder sobre él. Por tanto, se ha debatido y teorizado mucho sobre el origen, la raza a la que pertenecía Tom.
Yo por mi parte nunca he tenido ninguna duda al respecto, pero para hacer este vídeo me he estado informando y he encontrado teorías que me han dejado realmente sorprendido, anonado, de que alguien realmente haya podido pensar que Tom era una de estas cosas. A continuación os enumeraré las diferentes teorías que he encontrado. Algunos opinan que Tom era un Maiar, otros opinan que Tom era un Vala, otros que Tom era el mismísimo Ilúvatar, otros que Tom era una representación física de la naturaleza o de la Tierra Media, y unos últimos piensan que Tom era ni más ni menos que la representación del propio Tolkien dentro de su propia obra. Bueno, a mí personalmente la mayoría de estas teorías me parecen descabelladas y algunas de ellas me parecen incluso más que eso, me parecen teorías directamente estúpidas. Pero bueno, hasta aquí en este vídeo todo lo que he contado es 100% cierto, es decir, son los datos que sabemos seguros sobre Tom. Lo que diré a partir de ahora hasta el final del vídeo es totalmente subjetivo, es mi opinión al 100% y por tanto si lo que vosotros queréis es únicamente lo que es verdad, pues podéis cerrar ya el vídeo. En otras palabras, la naturaleza o el origen de Tom Bombadil son un enigma, son un misterio y el propio Tolkien admitió que lo hizo expresamente, es decir, que él no quería que se supiera porque según sus propias palabras, incluso en una época mitológica debe haber algunos enigmas como siempre hay. Tom Bombadil es uno de ellos, intencionado. Por tanto, Tolkien quería que Tom fuera eso, un enigma, y lo único que yo haré desde ahora hasta el final del vídeo es argumentar cuál creo yo que es su naturaleza. Como también dijo el propio Tolkien, no sé cuál es el origen de Tom, aunque puedo hacer suposiciones, si escojo pensar en ello, pero prefiero dejar a Tom como un misterio. Así pues, lo que yo haré a continuación es intentar deducir las suposiciones que hacía Tolkien, pero en cualquier caso quiero que queden claras estas dos cosas. La primera, Tolkien quería que Tom Bombadil fuera un misterio y que no supiéramos cuál es su origen, y la segunda, a pesar de todo lo que yo os argumentaré ahora, yo no sé toda la verdad y puede que esté equivocado en alguna cosa. Dicho todo esto, empecemos. Sabemos que Tom no puede ser un hombre, un enano, un hobbit, un orco, un nen o un troll porque todas estas criaturas no tenían poderes mágicos, mientras que Tom sí que los tenía. Los elfos y los dragones sí que tenían ciertos poderes, pero dado su forma física sabemos que Tom no es un dragón, y que tampoco es un elfo dado su poca altura y dado que era inmune al poder del anillo único. Por tanto, lo que tenemos son toda esta serie de teorías que se he enumerado antes y que ahora analizaremos una por una. Sabemos que Tom no puede ser un Valar porque todos los Valar estaban en Valinor, salvo Ulmo, pero Tom no puede ser Ulmo, dado que en el Silmarillion se dice explícitamente que Ulmo vivía en el fondo del mar, y los poderes de Tom no tienen mucho que ver con el agua. Aparte de Ulmo, tan solo dos de los Valar se sabe que abandonaban a veces Valinor para ir a la Tierra Media, uno era Orome y la otra era Yavanna. Sin embargo, Tom no podía ser Yavanna, dado que entonces habría tomado el aspecto de una mujer y no el de un hombre, y además tanto Orome como Yavanna estaban casados, Orome con Vanna y Yavanna con Aule. Tom, sin embargo, tenía una esposa, era Valla de Oro. Si Tom fuera Orome, significaría que tenía una esposa en Valinor y otra en la Tierra Media, y la verdad, yo dudo mucho que cualquiera de los Valar cometiera adulterio. Además de que Tom siempre vivió en la Tierra Media y no tendría mucho sentido pensar que se trasladaba a Valinor para los concilios de Manwë y que luego volvía a la Tierra Media. Por lo que hace la teoría de que Tom era Ilúvatar, un lector del Señor de los Anillos una vez le dijo a Tolkien que la afirmación de él es que hizo Valla de Oro implicaba que Tom era Dios, a lo que Tolkien le dijo: Valla de Oro y Tom están refiriendo al misterio de los nombres. Frodo ha preguntado no qué es Tom Bombadil, sino quién es él. Valla de Oro da lo que yo creo que es la respuesta correcta, no necesitamos entrar en la sublimidad de yo soy el que soy, lo cual es bastante diferente de él es. En otras palabras, es la afirmación de que Tom no es Ilúvatar, pero si aún necesitáis más pruebas, simplemente pensad, si Ilúvatar es el único, ¿por qué iba a casarse? ¿Qué sentido tiene? Puesto que como antes Tom estaba casado con Valla de Oro, además de que Tom afirma que él no puede dominar a los Nazgûl y si fuera Ilúvatar podría dominarlo todo y a todos. Y además de todo esto que os he dicho en el Silmarillion, en concreto en la Ainulindale, se dice de forma explícita que Ilúvatar se encuentra siempre en los confines del mundo, fuera de Ea, con aquellos Ainur que no quisieron entrar en el mundo y se quedaron con él. Por tanto, Tom Bombadil no es Ilúvatar. Por lo que hace a Tom como representación de Tolkien en la Tierra Media, en mi opinión esta es la teoría más loca de todas, pero por lo visto hay mucha gente que cree en ella. Todo fan de Tolkien sabe que él odiaba las referencias con el mundo real y por tanto dudo mucho que se hubiera metido a sí mismo en su propio libro, además teniendo en cuenta la pasión y la coherencia con la que Tolkien hizo su Legendarium, que cuando algo no acababa de concordar o de tener una explicación plausible dentro de las reglas de la Tierra Media, se ponía a redactar ensayos larguísimos tratando de dar una respuesta que pudiera solucionar el problema de forma coherente, siguiendo una lógica sin romper las barreras que él mismo le había puesto a su mundo, y cuando veía al mínimo de los problemas que no tuvieran sentido, se rompía la cabeza de mala manera tratando de solucionarlo en vez de simplemente dejarlo estar. Me parece estúpido, me parece casi un insulto que la gente pueda llegar a suponer que Tolkien se metió a sí mismo en el libro, así por la jeta, como quien no quiere la cosa sin ninguna clase de explicación ni argumento al respecto.
Y por si esto no es suficiente, ahora os daré un argumento que demuestra que Tom no era ni un Valar, ni Ilúvatar, ni el propio Tolkien. Un argumento que deja de forma clarísima que Tom no es ninguna de estas tres cosas, y que sin embargo toda esta gente que dicen ser estudiosos de Tolkien y que hacen estas teorías locas nunca tienen en cuenta. Y es que si nos vamos al concilio de Elrond, allí se propone entregarle el anillo único a Tom para que lo oculte a Sauron, y alto seguido se dice que Tom Bombadil no podría resistir todo el poder de Sauron, es decir, que si Sauron atacara la casa de Tom, pues que Tom acabaría cayendo y que Sauron vencería y que conseguiría así el anillo único. Es decir, toda esta gente que dice que Tom es el más poderoso, que él es Dios o el propio creador, que él está por encima de Ilúvatar, es mentira, todo es mentira, es un cúmulo de sandeces extraordinario. Tom Bombadil perdería si luchara contra Sauron, algo que ni de coña ocurriría si Tom fuera un Valar, si Tom fuera Ilúvatar o si Tom fuera Tolkien, el propio escritor, y pudiera hacerlo y deshacerlo todo según su voluntad. En el mismo concilio de Elrond se explica que el poder de Tom viene de la tierra misma, y aquí es donde finalmente entra mi teoría, lo que yo creo que es Tom. Se dice que Tom domina la tierra, y eso es lo que yo opino, que Tom es un espíritu de la naturaleza, como escribió una vez el propio Tolkien, que dijo que Tom Bombadil era en un principio el espíritu de la región de Oxford y Berkshire. Pero esta clase de espíritus en la obra de Tolkien tiene un nombre y son los Maiar. Es decir, mi opinión era que Tom era un Maya, como Ose, quien dominaba los mares al servicio de Ulmo, pues lo más probable es que Tom fuera un Maiar de Orome o Yavanna y que dominara la naturaleza, los bosques, la tierra. Simplemente fue un Maya que estuvo por la Tierra Media como hacían muchos de los Maiar, con la diferencia de que Tom se quedó allí para siempre y que no volvió a Valinor. La explicación a que Tom estuviera ya allí antes de que viniera Morgoth puede ser simplemente que Tom fuera de los primeros Ainur en bajar a Arda antes incluso de que Morgoth. La explicación a que Tom no tuviera padre es esa, que no tenía padre dado que no era un hijo de Ilúvatar ni una creación por parte de los Valar, sino que era uno de los Ainur, uno de los primeros espíritus que habían existido. Y la explicación a que sea el más viejo de todos es la misma, es que en la Tierra Media, en la Tercera Edad, era el único Maiar que había, salvo Sauron y los 5 magos. Además, eso concordaría con lo que se dice de que Bárbol era la cosa viviente más vieja de toda la Tierra Media. Tom, como no es una cosa sino un espíritu, no se le compara con Bárbol. Y esto concordaría también, en mi opinión, cuando Gandalf va a hablar con él después de la Guerra del Anillo, dado que Gandalf habla de él en aquel momento como si fuera su igual, y así es, puesto que ambos serían Maiar. Por último, tan solo queda el último problema, el gran argumento que utilizan todos aquellos que no quieren creer que Tom sea un Maya, sino que prefieren creer teorías locas sobre él. Y es que, como vemos en El Señor de los Anillos, el anillo único no afecta a Tom, mientras que sí que afecta a Gandalf, lo cual no se entendería, puesto que si ambos son Maiar, ¿cómo puede ser que a Tom no le afecte y en cambio sí afecte a Gandalf? La verdad es que esto es muy fácil de responder para aquellos que nos hayamos leído los cuentos inconclusos. Gandalf y todos los Istar en general llegaron a la Tierra Media con sus poderes limitados, puesto que los Valar deseaban que ayudaran a los elfos y a los hombres con el consejo más que con la fuerza. Por tanto, Gandalf estaba ligado a una única forma, a una única apariencia, y estaba debilitado como Maya, mientras que podemos suponer que Tom, por el otro lado, tenía plena capacidad de sus poderes originales como Maya. Es por eso que, en definitiva, el anillo único no tenía efectos sobre él, mientras que sí lo tenía sobre Gandalf o Saruman. Así que esta es mi conclusión. Tom era un Maya, cuyos poderes estaban relacionados con la tierra o la natura. Y que se casara no tiene que parecernos algo raro a pesar de que sea un Maya, puesto que todos conocemos a Melian, quien se casó con el rey Thingol. El caso de Tom y Valla de Oro sería el mismo. Como he dicho en un principio, yo nunca he tenido ninguna duda sobre la naturaleza de Tom, siempre he pensado que era un Maya, y el hecho de hacer este vídeo y documentarme para analizar las teorías me ha hecho ver que de verdad esta opción mía es la más probable. Pero quiero recalcar que, como ya he dicho antes, todo esto es mi opinión como experto de la Tierra Media y creo que esto también es lo que pensaba Tolkien cuando hacía sus suposiciones, pero en fin, debéis recordar todos que lo que Tolkien quería era que Tom se mantuviera como un misterio. Así que nada, aquí termina este vídeo sobre Tom Bombadil. Sobre la última encuesta, como veis, han ganado los Beornidas y me enorgullece de decir que esta es la primera encuesta en la que votáis más de 400 personas. Recuerdo que la primera la hice hace un mes y medio y votasteis solo 20. No sé si este crecimiento es normal, pero en cualquier caso me alegro por ello. Sobre la siguiente encuesta es sobre reinos. Tenemos a Lindon, Lórien, Rivendell y el reino de Thranduil en el Bosque Negro. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros para más vídeos de la Tierra Media and may the stars shine upon your faces. Un saludo a todos, chavales.